¿Sabías que Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam en el campo de batalla, sino en las pantallas de televisión? Todos hemos escuchado hablar de la guerra, las selvas impenetrables, los helicópteros y los soldados atrapados en un conflicto aparentemente sin fin. Pero lo que pocos saben es que esta guerra no solo se libró en los campos de arroz de Vietnam, sino también en las salas de estar de millones de hogares estadounidenses. El verdadero cambio no ocurrió en el frente de batalla, sino en las imágenes que invadían los televisores, mostrando una guerra diferente a la que se había prometido. La guerra de Vietnam no fue solo un conflicto entre dos naciones. Fue un choque entre la propaganda y la realidad. Una lucha donde el control de la narrativa resultó tan decisivo como las balas y las bombas. Mientras los líderes estadounidenses hablaban de avances y victorias, las imágenes mostraban algo muy distinto. Ciudades en llamas, soldados desesperados y una guerra que parecía no tener fin. En ese sentido, Vietnam fue la primera guerra televisada, y la opinión pública jugó un papel crucial en su desenlace. Un contexto menos conocido: el nacimiento de la participación estadounidense. Ahora bien, mientras que muchos conocen la participación de Estados Unidos en la guerra, pocos saben exactamente cómo empezó. No fue una invasión directa ni una intervención masiva desde el principio. Todo comenzó con algo mucho más discreto: el envío de asesores militares. Tras la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu, en 1954, Vietnam fue dividido en dos: el norte comunista bajo Ho Chi Minh y el sur, apoyado por Estados Unidos. Pero en lugar de lanzar una invasión, Estados Unidos comenzó enviando pequeñas unidades de asesores para entrenar al ejército de Vietnam del Sur y evitar lo que consideraban una posible expansión comunista en la región. Con el tiempo, el compromiso estadounidense creció lentamente, casi imperceptiblemente para muchos. En 1964, el incidente del Golfo de Tonkin fue el pretexto que llevó a la escalada directa de las hostilidades. Según el gobierno, barcos norvietnamitas atacaron a un destructor estadounidense en aguas internacionales. Lo que no se suele contar es que el segundo supuesto ataque, que sirvió para justificar la guerra abierta, nunca ocurrió. Fue un error de radar, malinterpretado en medio de la tensión. Este incidente llevó al Congreso a aprobar la resolución del Golfo de Tonkin, que dio al presidente Lyndon B. Johnson luz verde para una intervención militar a gran escala, sin necesidad de declarar una guerra formal. El mito de la victoria asegurada. A lo largo de la década de 1960, mientras las tropas estadounidenses llegaban a Vietnam por decenas de miles, se hablaba constantemente de victoria. Los generales prometían que con la superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos, la victoria era solo cuestión de tiempo. Pero en las junglas y campos de Vietnam, la realidad era muy distinta. El Viet Cong, una guerrilla comunista del sur apoyada por Vietnam del norte, utilizaba tácticas de guerra de guerrillas que desconcertaban a las fuerzas estadounidenses. Emboscadas, ataques sorpresa, túneles subterráneos. Eran maestros en desaparecer en el denso follaje de la jungla. Mientras tanto, el ejército de Vietnam del Norte, dirigido por el general Vo Nguyen Giap, sabía que no podía derrotar a Estados Unidos en batallas abiertas, así que optaron por desgastar lentamente a las fuerzas estadounidenses y atacar cuando menos lo esperaban. Lo que tampoco se menciona a menudo es el impacto devastador de las tácticas empleadas por Estados Unidos, como la Operación Rolling Thunder, una campaña masiva de bombardeos sobre Vietnam del Norte. Aunque el objetivo era destruir la infraestructura militar del enemigo, en realidad
Muchas veces los bombardeos afectaron zonas civiles, lo que alienó a gran parte de la población local y fortaleció el apoyo al Vietcong. Un dato que no conocías: la Operación Phoenix. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Mientras que muchos asocian la guerra con los bombardeos y los intensos combates en las junglas, hubo una operación secreta que tuvo un impacto increíblemente silencioso, pero letal: la Operación Phoenix. Este programa, poco conocido, fue implementado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y tenía como objetivo desmantelar la infraestructura política y de inteligencia del Vietcong. Lo que buscaban no era solo eliminar combatientes, sino acabar con las redes de apoyo y liderazgo comunistas en las aldeas de Vietnam del Sur. A través de esta operación, miles de líderes del Vietcong fueron capturados, torturados y ejecutados. Se estima que entre 20.000 y 40.000 personas murieron como resultado de esta campaña encubierta. Sin embargo, el costo humano y ético de esta operación fue enorme. Muchas veces se cometieron errores y personas inocentes fueron capturadas o asesinadas. A medida que estas tácticas se hicieron más conocidas, también contribuyeron al creciente rechazo contra la guerra tanto dentro como fuera de Estados Unidos. La ofensiva del Tet, un golpe mediático más que militar. Y luego, en 1968, llegó un momento decisivo: la ofensiva del Tet. Este ataque coordinado, que ocurrió durante el Año Nuevo Lunar, fue lanzado por las fuerzas del Vietcong y Vietnam del Norte contra más de 100 ciudades y objetivos militares en Vietnam del Sur. A primera vista, parecía una victoria para el enemigo, ya que lograron tomar por sorpresa a las fuerzas estadounidenses y survietnamitas. Sin embargo, desde el punto de vista militar, la ofensiva fue un fracaso para el Vietcong, que perdió gran parte de sus efectivos en la operación. Pero aquí está el giro. Aunque la ofensiva del Tet fue una derrota táctica para el Vietcong, fue una victoria propagandística. Las imágenes de las batallas, transmitidas en vivo a Estados Unidos, impactaron profundamente a la opinión pública. Hasta ese momento, el gobierno de Estados Unidos había insistido en que la victoria estaba cerca. Sin embargo, la ofensiva del Tet dejó claro que el enemigo no solo no estaba derrotado, sino que aún tenía la capacidad de lanzar ataques masivos. La confianza en el liderazgo estadounidense se desplomó, y el clamor por poner fin a la guerra creció rápidamente. El síndrome de Vietnam, las secuelas del conflicto. Tras la ofensiva del Tet, el presidente Lyndon B. Johnson anunció que no buscaría la reelección, y las conversaciones de paz comenzaron en París. Mientras tanto, el nuevo presidente, Richard Nixon, lanzó la política de vietnamización, retirando gradualmente a las tropas estadounidenses y transfiriendo la responsabilidad de la guerra al ejército de Vietnam del Sur. Pero, a pesar de los esfuerzos de paz, los combates continuaron. En 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que pusieron fin a la participación directa de Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, la paz fue efímera. En 1975, Vietnam del Norte lanzó una ofensiva final que culminó con la caída de Saigón y la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Aunque Estados Unidos no estaba en el terreno para la derrota final, el impacto fue profundo. El síndrome de Vietnam afectó la política exterior de Estados Unidos durante décadas, y las heridas del conflicto tardaron mucho en sanar. No solo fueron las vidas perdidas, sino la profunda división que la guerra causó dentro de Estados Unidos, un país que se vio obligado a confrontar los límites de su poder militar y el precio de la intervención en guerras extranjeras. Un legado que resuena en el presente.
Lo más sorprendente de la guerra de Vietnam es cómo su legado sigue resonando en las guerras modernas. La lección más clara es que la superioridad tecnológica y militar no garantiza la victoria, especialmente en conflictos donde la guerrilla y la resistencia local son difíciles de vencer. También dejó en claro que la opinión pública puede ser tan decisiva como las batallas en el campo. Al final, la guerra de Vietnam fue más que una serie de combates. Fue un enfrentamiento de narrativas, donde el control de la información y la percepción del conflicto jugaron un papel fundamental en el desenlace. Y en esa guerra de imágenes y palabras, Estados Unidos descubrió que la victoria militar no siempre equivale a la victoria política. Y así concluye nuestra historia de hoy. La historia está llena de misterios, descubrimientos y lecciones que nos ayudan a entender nuestro mundo. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, no olvides suscribirte a El Tiempo del Mundo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. Cada video es una ventana a un pasado lleno de sorpresas que te harán reflexionar y asombrarte. Nos vemos en el próximo video de la historia.